Muy buenas tardes, Magíster Stalin Roberto Tapia. Mi nombre es María Reinelia Cumbicus, estudiante del tercer ciclo de la carrera de psicopedagogía. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante como es la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella en la que interviene el lenguaje hablado, es decir, se produce a través de las palabras. Esto también puede ser de manera oral y escrita. Entre las características de la comunicación verbal tenemos el uso de palabras. Se basa en el uso de palabras habladas para transmitir un mensaje, ya sea hablado o escrito. También tenemos la convención social, que es la que depende de un idioma compartido entre la persona que habla como también la que recepta el mensaje. También tenemos claridad y precisión, que es cuando nosotros intercambiamos un mensaje a través del público. Eh, También tenemos una característica presencial o a distancia, que es cuando nosotros damos un mensaje en la misma zona, en el mismo medio. Otra vez, esa sería la presencial, o a través de la distancia, como son a través de la tecnología, sea a través de un chat o una videollamada, entre otros, para transmitir algún mensaje. Exclusividad de la especie, que es utilizada únicamente por el ser humano. También tenemos los tipos de comunicación verbal, que son comunicación verbal oral y comunicación verbal escrita. La verbal, que es la transmisión de una información a través del habla, es decir, aquí un ejemplo entre un vendedor y un cliente. También tenemos la escrita, la comunicación verbal escrita, que es la transmisión de información a través de una escritura. Esto puede ser, por ejemplo, una novela de un autor cuando la escribe. Tenemos también algunos ejemplos de comunicación verbal, entre ellos una conversación con un amigo, una llamada telefónica con un familiar, una carta enviada al extranjero, un mensaje instantáneo en un chat, una noticia en un periódico, una novela o un libro de cuentos, una conferencia impartida en el público. Estos son ejemplos de comunicación verbal. También de esta manera tenemos la comunicación no verbal, que es la comunicación no verbal, es la que no se utiliza el mensaje hablado y se produce mediante gestos, señales, mímicas, movimientos u otro tipo de signos. Por ejemplo, no se utiliza la palabra, pero se utiliza signos, es decir, signos y gestos. Es decir, por ejemplo, en esta imagen que estamos observando ahora, vemos tres caras diferentes. Una que está alegre, feliz, otra que está pensante, incómodo, y otra cara que está enojona. Estos son unas maneras de manifestarse a través del gesto. Asimismo, tenemos las características de la comunicación no verbal, que son no uso de palabras, universalidad, impresión y contexto. Asimismo, tenemos tipos de comunicación no verbal, que es la paralingüística, la kinesia y la proxémica. La paralingüística se trata del tono, del volumen y ritmo en que se dice algo que pueda cambiar completamente el significado. Si hablamos, por ejemplo, en la paralingüística en un tono alto, podemos manifestar que estamos agresivos, o un volumen, por ejemplo, que esté bajo. No podemos entender bien el mensaje. Y asimismo tenemos la kinesia. La kinesia está compuesto por la postura y sus movimientos, los gestos y las expresiones faciales del hablante, así como el contacto visual. Por ejemplo, aquí en la kinesia, si una persona está hablando, está dando un mensaje y las personas le sonríen, pueden mostrar que están amables o también que están de acuerdo con el mensaje receptado. También tenemos la proxémica, que es el uso de espacio-distancia que una persona mantiene en una interacción para determinar el nivel de intimidad. Aquí, por ejemplo, pongamos un ejemplo, en una presentación pública, mantener una distancia adecuada con el público. Esto manifiesta un buen uso al escuchar el mensaje que va a dar el emisor, ¿no? Asimismo, tenemos los ejemplos de comunicación no verbal. Entre algunos de ellos, tenemos pedir a un vendedor una panadería que nos venda tres panes. Por ejemplo, ahí podemos decir alzando la mano y poniendo los tres dedos, damos a entender que queremos tres panes. O saludar a un amigo a la distancia con un gesto, puede ser alzando la mano, diciendo qué tal, cómo estás, o sonreírle a una persona que nos cae bien, podemos manifestar amabilidad, indicarle a una persona hacia dónde va
es enseñarle a dónde va, más abajo, más arriba, si nos está preguntando de alguna persona que conocemos, cruzarse de manos en una discusión, aplaudir cuando una función ha terminado, que quiere dar a entender que nos ha gustado, que está muy bien, poner la cara de asco cuando alguien nos sugiere comer algo desagradable, algo que no nos gusta, podemos mostrar una cara incómoda y vamos a entender que no nos gusta, está desagradable. Aquí también tenemos silbarle a un perro para que venga a nuestro encuentro, algunas manifestaciones que se puede manifestar con ellos. Poner la cara de enojo para dar a entender que estoy enojada. Asimismo, tenemos la importancia de la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal y no verbal son componentes indispensables que hacen al ser humano capaz de transmitir una información de forma correcta y exitosa. La comunicación verbal es fundamental para transmitir ideas y pensamientos. La comunicación no verbal complementa y enriquece a la verbal a través de gestos y emociones. Como conclusión, tenemos que la comunicación verbal y no verbal son dos componentes fundamentales en la interacción humana. La comunicación verbal se refiere al uso de la palabra, como decíamos. Por otro lado, la comunicación no verbal son los gestos, expresiones faciales, posturas, mímicas, señales. Aunque la comunicación verbal es esencial para transmitir ideas específicas, la comunicación no verbal juega un papel muy importante al expresar emociones y actitudes. Juntas, estas dos formas de comunicación permiten una interacción más completa y efectiva entre las personas. Muchas gracias.